sorpresas, la moción de censura de Vox contra el gobierno ha fracasado. Solamente los 52 diputados de la formación de extrema derecha han defendido la candidatura de Ramón Tamames. El PP finalmente, como había anunciado, se ha abstenido y ha sido el resto de la Cámara la que ha votado en contra. Tenemos señal en directo del Congreso de los Diputados, donde los diputados están saliendo ya a pasillos. Ayer era Ramón Tamames el que se levantaba prácticamente sin que Meritxell Batet diera por finalizada la sesión. Hoy el candidato se ha quedado sentado en su escaño, en el escaño que habían preparado especialmente para él, rodeado de los diputados de Vox que salen también del hemiciclo, felicitándose por lo que para ellos ha sido todo un éxito. Berna González Harbus está aquí con nosotros también. Berna, ¿qué te ha parecido esta segunda sesión de la moción de censura y, en definitiva, lo que ha sido este ejercicio democrático extraordinario, ¿no?, del parlamentarismo? Hola, buenos días, Carlos, y todos los espectadores que estáis ahí. Sí, eso lo podemos celebrar. La democracia funciona, hemos podido escuchar discursos interesantes y se ha puesto en evidencia las propuestas de unos y otros, pero el titular, yo creo, Carlos, es que finalmente no solo es el esperpento que habíamos temido, sino que lo que hemos visto lo ha superado, y el esperpento no está tanto en Vox y en el propio candidato Tamames, sino en el Partido Popular, que vergonzosamente se mantiene en la abstención, calla y no señala ninguna diferencia ideológica con respecto a Vox, y creo que esa decepción que nos podemos llevar muchísimos españoles ante un PP que bajo Feijóo podíamos aspirar a que fuera algo más moderado, algo más negociador, dialogante, que se desmarcara de las políticas extremas, no lo hemos visto, y por tanto creo que el esperpento está ahí, en el Partido Popular. Es verdad que hoy en el Congreso se hablaba de que los analistas, los periodistas, hablaremos hoy de quiénes han ganado, quiénes han perdido. La estrategia que seguía Vox, la estrategia que seguía el Partido Popular, la estrategia que podría, o los efectos que podría tener todo esto también en el gobierno. ¿Se puede hablar de vencedores, de perdedores, más allá de lo que nos estás contando ahora, ¿no?, del Partido Popular? Bueno, yo creo que los vencedores son los miembros del gobierno de coalición. El gobierno ha tenido una ocasión regalada, ni que pintada, para exhibir gestión, para exhibir el músculo de su andadura, de sus políticas y de sus principios y valores, que son los que ha contrapuesto a una derecha muy rancia, muy franquista, muy en blanco y negro, que nos quiere devolver al pasado, ¿no?, y con la que el candidato Tamames no ha sido capaz de desmarcarse. Entonces, hay un vencedor, creo que es el gobierno de coalición, se lo han regalado, se lo han puesto en bandeja y lo ha sabido utilizar. Hay un perdedor que sin duda es Vox. No creo que Vox arranque con esto ningún voto más, ni entusiasme a nadie, ni pueda hacer nada menos que compadecerse de un candidato que había elegido y que finalmente, bueno, pues agradecemos que se retire de nuevo a donde debe estar, que es, pues no sé, en su casa, en su jubilación, en lo que quiera. Y que el PP, ahí es, Carlos, sin duda la pregunta más difícil, hoy por hoy está entre los perdedores, es decir, un partido que no ha sabido distanciarse de Vox, al que asegura que respeta a su candidato, a Tamames, cuando el propio Tamames ha demostrado que él mismo no respeta al Congreso y por tanto a los representantes de la soberanía nacional. Hoy mismo el PP ha perdido, o sea, es el fiambre, digamos, en el bocadillo en el que se ha situado, el bocadillo dialéctico en el que se han situado PSOE y Podemos por un lado, es decir, el gobierno de coalición, y Vox. De momento ha quedado emparedado, sin voz propia y sin distanciarse, sobre todo, o sea, ni siquiera la equidistancia ha tenido, sino que ni siquiera ha sabido distanciarse de la ultraderecha. Y esto le perseguirá. Siguiendo especialmente el discurso del Partido Popular, aunque ha estado siguiendo evidentemente todo lo que ha sido esta moción de censura, está Elsa García de Blas, que está especializada precisamente en la política del Partido Popular. Elsa, finalmente el Partido Popular se ha abstenido. No sé si existía alguna duda de que en la segunda sesión pudiesen cambiar de voto. En cualquier caso, dentro del PP, ¿están satisfechos con esta posición y con el resultado de la moción de censura? Hola, Carlos. Pues no había dudas sobre que el voto iba a ser una abstención. Feijóo lo había anunciado hacía meses, antes incluso de saber que Tamames iba a ser el candidato de la moción de censura. Y era una posición estratégica, ¿no?, muy pensada en la dirección del partido,
que considera que, bueno, que de esta manera pues, no se distancia tanto, no solivianta a los votantes de Vox, que es un electorado en el que el PP quiere pescar, ¿no? Yo creo que hoy es llamativo en el discurso de Cuca Gamarra que no solo el PP ha pasado del voto en contra a la abstención, sino que del discurso tan rupturista de Pablo Casado, ¿no?, en la anterior moción de censura con la extrema derecha, con Vox, pues Gamarra ha hecho hoy un discurso de guante blanco, ¿no?, con los ultras. No se ha desmarcado ni ideológica ni programáticamente con Vox y también ha dejado sin contestar, ¿no?, ha obviado esa oferta, ese emplazamiento que hizo ayer Abascal a Feijóo para que se entiendan juntos para futuros pactos. Elsa García, hablas desde el Congreso. Gracias. Sol Gallego Díaz también ha estado siguiendo lo que es la moción de censura. Hoy, Sol, en la segunda sesión, hemos asistido a un discurso de Pedro Sánchez también especialmente duro con Ramón Tamames, diciéndole que nosotros el Gobierno, explicado todo lo que es nuestro proyecto político, le exigimos a usted que haga también una explicación igual, que tenga respeto a este Congreso, incluso le ha llegado a decir, cosa que usted no ha hecho. No sé cómo has visto este final de la moción de censura y el papel que ha jugado Ramón Tamames en todo esto. Hola, Carlos. Bueno, yo creo que el que está muy satisfecho de esta sesión es el propio señor Tamames, que como ha dicho él mismo, era una ocasión imborrable para él, ¿no? Y desde luego es una ocasión imborrable para él. En su vida se había visto en otra, ¿no? Yo creo que su participación en este acto, es el problema clarísimo de convalidar las posiciones de Vox, ¿no? Eso, quiera él o no quiera, es lo que ha hecho, ¿no? Y eso es una posición bastante indefendible para una persona como él, ¿no? Pero él se le ve satisfechísimo y contentísimo de haber tenido ocasión de darnos una conferencia a los millones de españoles que hayan visto esto, ¿no? Él ha dado su conferencia y está muy contento, ¿no? Más satisfecho de todo. Más allá de Tamames, ¿qué sensación te quedan después de estos 2 días? ¿Qué es lo que ha pasado en estas 2 jornadas, Sol? Hombre, yo creo que lo que ha habido es el arranque de una temporada electoral, ¿no? Clarísimamente. Una temporada electoral en la que no ha participado, un arranque en el que no ha participado el PP. El PP se ha mantenido con su abstención en un perfil muy bajo. No sé si eso le va a beneficiar o no, porque la ocasión ha sido, desde luego, muy lucida, ¿no?, para los que han participado del arranque electoral, ¿no?, tanto para el presidente de Gobierno y para el PSOE como para Yolanda Díaz en Sumar, y también para el propio Vox, porque se quiera o no se quiera, Vox ha conseguido atraer la atención de los ciudadanos durante bastantes días, ¿no? Y eso es algo que no es fácil conseguir con la competencia política que hay, y yo creo que también Vox puede sentir que lo que ha hecho le ha venido bien, ¿no?, en su arranque electoral. Yo creo que puede ser positivo para él, ¿no? Sol Gallego Díaz, gracias. Gracias a vosotros. Berna, decía Sol, ¿a quién le puede haber beneficiado también? Rufián hablaba de un votante frontera que está entre Vox y el PP y que quizás ese votante frontera se sienta un poco decepcionado con lo que ha pasado hoy con el partido de la ultraderecha y que se trasvasen esos votos al Partido Popular. Nos decías antes que la posición del Partido Popular ha sido la que ha sido, pero ¿puede existir ese trasvase de votos? Es decir, ¿puede crecer el PP a costa de Vox y que al final, a pesar de la posición que ha tenido un poco de silencio, se vea beneficiado por todo esto? Es dudoso, es dudoso. Bueno, vemos que el resultado de la votación ha arrojado un 53 votos para la moción, es decir, que no solo Vox no ha decrecido, sino que ha conseguido un voto que aún no sabemos de quién será. Pero el viaje que ha hecho el Partido Popular desde aquel no a Casado, aquel discurso de Casado que fue tan lúcido diciendo nosotros no somos así, nosotros no somos como ustedes. Es verdad que le duró poco porque luego tuvieron que pactar y llevarse bien con Vox en determinados lugares.
Pero las encuestas no han recogido en los últimos tiempos ningún trasvase de Vox al Partido Popular y no tenemos por qué pensar que hoy pueda ser diferente. Es decir, el crecimiento que ha experimentado el Partido Popular desde que Feijóo es su líder viene sobre todo por la implosión de Ciudadanos y viene de una cierta conquista de los posibles votantes del PSOE, es decir, los más volátiles, los que están en el centro y que en ocasiones le dan al PSOE su voto y en ocasiones se lo dan a Ciudadanos o al PP. Por ahí es donde ha recogido el Partido Popular votos. No ha recogido, según las encuestas, ninguno de Vox y por tanto está ensayando esta cercanía, ese no enfadar, ese encontrar incluso algunas afinidades ideológicas, como ha subrayado Gamarra, que ha encontrado incluso y ha subrayado terrenos comunes. El Partido Popular de Feijóo, entonces, que creíamos moderado, que se presentaba como moderado, intenta con esta táctica más suave conquistar por ahí. No lo está consiguiendo desde que él está ahí, o sea, desde hace un año, no lo está consiguiendo según las encuestas y es bastante dudoso que lo pueda conseguir. Begoña González Harbour, muchas gracias. Te leeremos mañana la newsletter con mucha atención porque seguro que es el mejor resumen de lo que ha pasado a lo largo del día de hoy. Gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos al Congreso. Javier Casqueiro, has estado también siguiendo esta moción de censura desde ayer. Hoy hablábamos antes de un discurso muy duro de Pedro Sánchez contra Vox y también contra el propio candidato Ramón Tamames. No sé si lo habéis vivido así también desde allí, en esta segunda parte de la moción de censura peculiar en el que ha habido intervenciones de Tamames quizás más de las que se esperaban, ¿no? Bueno, la verdad que esta sesión de hoy, yo no sé, me quedo con una sensación, Carlos, de cierta tristeza, ¿no? Porque ayer es verdad que, bueno, entre tantas intervenciones, entre tantos diputados y portavoces, pues hubo un poco la posibilidad de esconder pues las carencias que presentaba por muchas razones, ¿no?, el candidato. Y sin embargo, yo creo que hoy se han visto mucho más, ¿no? Tú me apuntabas ahora que ha habido bueno, pues intervenciones duras del presidente del Gobierno. Yo creo que en parte también porque ayer quiso ser muy respetuoso, pero se dio cuenta de que no recibía el mismo respeto por parte del candidato y sobre todo por parte de Vox, del partido proponente, ¿no? Y eso se ha visto de manera muy clara y muy contundente en la intervención final del presidente, ¿no? Yo creo que la intervención final del presidente tenía un poco como objetivo subrayar eso, subrayar cuál es la situación esta. Yo no quiero calificarla de esperpento, pero sí de una situación un poco triste parlamentariamente hablando. Y luego, sobre todo, yo quiero subrayar mucho esto, ataques muy duros a la ausencia y a la equidistancia y a la teórica neutralidad que ha querido mantener en todo esto el líder del PP, el líder de la oposición. Javier Casqueiro, gracias. Una pregunta, curiosidad, y no es por pillarte. ¿Se sabe cuál es el voto extra que ha tenido la moción de censura, ese voto 53? Sí, se sabe perfectamente porque ha sido Pablo Cambronero, que es un diputado que al principio de la legislatura estuvo con Ciudadanos y que ya lleva bastante tiempo votando en sintonía con Vox y muy cercano entre el PP y Vox y mucho más lejos de Ciudadanos de lo que era cuando salió elegido diputado. Javier, gracias. Desde el Congreso de los Diputados. El hemiciclo está prácticamente vacío, pero en los pasillos el líder de Vox, Santiago Abascal, está ahora mismo haciendo declaraciones en directo a nuestros compañeros. Vamos a escucharle. Del Partido Socialista. En relación con Vox, va a seguir ofreciendo una alternativa a los españoles, una alternativa completa a este Gobierno y va a seguir tendiendo la mano a otras fuerzas políticas para poder construir esta alternativa. ¿Salimos reforzado de esta moción? Nosotros estamos orgullosos, estamos satisfechos, creemos que hemos cumplido con la misión que nos habíamos planteado y con nuestro deber, y los españoles dirán. Si salimos reforzados, los españoles juzgarán no solo esta moción de censura, sino toda la actividad política de los distintos grupos de la Cámara. ¿Creen que con la moción amplían su electorado en el bloque de la derecha? Lo desconozco, pero la idea de la moción no estaba inspirada por ese tipo de cálculos electorales, ya se lo he dicho en varias ocasiones. En diciembre, ante el asalto del Gobierno a las instituciones democráticas y ante el ataque a la separación de poderes, dijimos que hacía falta otra moción de censura. Hoy hemos explicado cómo sobran los motivos, porque no es solo ese el que nos ha obligado a presentar la moción de censura, pero no estaba el cálculo político y electoral. ¿Podría haber una tercera moción de censura al final del año? Bueno, acabamos de terminar una. Yo les pido que nos lo dejen pensar durante unas semanas, porque parece que existe esa posibilidad. Después de que ya la moción y con el resultado, ¿respiran aliviados? No entiendo la pregunta.
Si respiran aliviados después de que haya acabado ya el debate, la moción. Bueno, la verdad es que no entiendo la formulación de la pregunta. Nosotros sabíamos cuál iba a ser el resultado, porque durante estos días los distintos grupos políticos han expresado las distintas intenciones de voto y nosotros estamos satisfechos con el resultado, conocíamos qué es lo que iba a pasar y sobre todo con el desarrollo de los debates. Creemos que este gobierno ha quedado retratado y eso es lo que buscábamos. Señora Abascal, ¿consideran desde el gobierno que se le ha reforzado al gobierno de coalición y el bloque de la investidura tras la moción de censura? Bueno, el gobierno puede decir misa. Casi siempre lo que dice el gobierno es mentira y una vez más creemos que así lo es. Señora Abascal, ¿qué denota que las réplicas del gobierno hayan sido más extensas, más largas que sus propios discursos? Bueno, yo creo que lo que denota es un abuso del derecho. Efectivamente, el Gobierno puede contestar en cualquier momento del debate y puede intervenir, pero el hecho de que el Gobierno venga con unos monólogos escritos desde sus distintas oficinas, que repartan las intervenciones y que hablen durante horas y horas, incluso presentando el programa político de una nueva opción política como la que encabeza la señora Díaz o la que va a encabezar la señora Díaz, pues lo único que muestra es que hacen un abuso del derecho y del reglamento del Parlamento. ¿Qué significa el borrón y cuenta nueva que le ha ofrecido usted al Partido Popular? Bueno, nosotros tenemos, como ustedes conocen, diferencias con el Partido Popular, algunas diferencias muy importantes, otras que pueden serlo menos. Ayer hice referencia a algunas de estas diferencias políticas y algunas que podían entenderse como reproches, pero a la vez le tendimos la mano al Partido Popular. Le decíamos que por nuestra parte eso se podía orillar y que les volvíamos a invitar, tendiéndoles la mano a colaborar para dar una alternativa a los españoles, que es lo que están esperando. ¿Cree que se le falta respeto a esta moción de censura en algún momento? Bueno, yo creo que ha habido intervenciones bastante irrespetuosas con el candidato y además algunas relacionadas con su edad completamente inaceptables. Y yo creo que ese tipo de faltas de respeto... Abascal, que está a los pasillos del Congreso, hablando con los compañeros de la prensa, le preguntaban si se sentía aliviado después de estas 2 jornadas de moción de censura. Decía no entender la pregunta, pero lo cierto es que todos los grupos políticos han reprochado al candidato y a Vox, salvo, por supuesto, el propio grupo de la extrema derecha, la presentación de esta moción de censura y el carácter que ha tenido el candidato, que no ha presentado tampoco un proyecto alternativo o un programa de gobierno. Especialmente duro ha sido hoy Pedro Sánchez cuando le ha dicho que ellos habían respetado su figura y que él tenía la sensación, el presidente del gobierno, de que Ramón Tamames no estaba haciendo lo mismo con el Congreso de los Diputados, con las intervenciones y con el programa o con el no programa que había presentado. Otra de las cuestiones que le hacían a Santiago Abascal es si va a presentar una tercera moción de censura. Podría hacerlo a partir del nuevo periodo legislativo, a partir de septiembre, y no lo ha descartado. Ha dicho que se lo tienen que pensar unas semanas. La moción termina como estaba previsto, con 53 votos a favor de esa moción, los 52 votos de Vox y un diputado de Ciudadanos que votaba normalmente con la extrema derecha en las últimas semanas, en los últimos meses, como nos decía Javier Casqueiro, y con el resto del hemiciclo votando en contra, salvo el Partido Popular, que ha mantenido esa abstención que había defendido ya desde hacía semanas. No ha habido cambios, a pesar de que el discurso de Cuca Gamarra ha sido de separarse completamente de la moción de censura y decir que no estaban de acuerdo. Anabel Díaz, hablabas ayer de lo que había sido para ti la primera jornada de esa moción. ¿Qué sensación te deja al final el final del debate y la votación de hoy? Bueno, la sensación al final es aquel del clásico de fuese y no hubo nada. Esa sería la primera impresión, preguntarnos para qué ha servido esta moción de censura o también el clásico quo prodest. ¿A quién ha beneficiado? Había dudas sobre si el beneficiario iba a ser el gobierno, un balón de oxígeno, un gran espacio para explicar sus proyectos. Bueno, podría ser. Y el Partido Popular, bueno, yo creo que ha aprovechado el espacio que le han brindado para hacer un alegato largo, como una sesión de control multiplicada por 20 contra Pedro Sánchez y contra su gobierno. Por parte de la izquierda, ¿cuál ha sido su objetivo en todo esto? Porque ya era hacer de la necesidad virtud. Aunque se ha dicho que era un balón de oxígeno para ellos, pero en fin, ese balón no lo ha inflado ni el Partido Socialista ni el gobierno de coalición, pero han querido
lanzar el mensaje preelectoral de lo que puede ocurrir el 28 de mayo. Están juntos, PP y Vox estarán juntos. Si no lo están ahora, naturalmente nadie duda de que tras esas elecciones habrá pactos allá donde puedan sumar. ¿Ha sido necesario todo esto? Es una figura constitucional, la moción de censura, que sí ha tenido una parte de esperpento, de banalización y de una utilización, yo diría que espúrea, que quizá nos la podíamos haber ahorrado, porque los españoles tienen muchos problemas, tienen muchísimos problemas. Tampoco ha servido para una gran cohesión del gobierno, porque fijémonos en que la parte de Podemos no ha dejado de insistir en que está muy bien que Pedro Sánchez haga discursos de izquierda ante la extrema derecha, pero que lo que tiene que hacer es políticas de izquierda. O sea que por ese lado tampoco la cohesión ha sido, aparte del aplauso formal, como no puede ser de otra manera, pero los pasillos dan para mucho y también para decir que el presidente del gobierno, además de hacer frente a la derecha y a la extrema derecha, tiene que legislar con una política de izquierda. Una sensación difusa y confusa, y vamos a ver los ciudadanos, seguro que va a haber estudios demoscópicos que desentrañarán cuál ha sido el sentir, el pálpito de la sociedad tras estos 2 días extraños. Anabel Díaz, desde el Congreso de los Diputados, muchas gracias. A vosotros, buen trabajo, hasta luego. Lo veremos en los próximos minutos también. Dentro del país estamos preparando también recopilaciones de vídeos, entre otros, uno que recoge un poco lo que ha sido la intervención de Ramón Tamames a lo largo de esta mañana, en donde ha respondido a todos los grupos. Ayer se despidió del Congreso sin querer hacer una réplica por cada uno de ellos. Hoy ha esperado también a que hablen el resto de los grupos parlamentarios. Faltaba el Partido Popular, faltaba el Partido Socialista, y a partir de ahí ha hecho una respuesta coral a todo lo que han sido los grupos políticos. El carácter de su discurso, de sus palabras, de su forma de intervenir en el Congreso se resume muy bien en este vídeo que podréis ver dentro de unos minutos, con las 12 perlas o los 12 expresiones de Ramón Tamames a lo largo de esta moción de censura. Termina con el resultado previsto: 52 votos más 1, un diputado de Ciudadanos, 53 votos a favor de la moción de censura. El resto de la Cámara se ha opuesto, ha votado en contra, salvo el PP, que ha votado abstención, como había previsto el propio Partido Popular desde hacía una serie desde que se presentó esta moción de censura. Hoy también ha sido clave el enfrentamiento entre Patxi López y Ramón Tamames. El portavoz del Grupo Socialista le ha afeado que esté en el Congreso defendiendo una moción de censura que está soportada por un grupo de ultraderecha. Ramón Tamames ha intentado conciliar, hablándole como si fuese un colega o un amigo prácticamente de toda la vida, y el propio Patxi López le ha respondido también con cierta dureza de que eso está bien, pero que al final lo que cuenta es lo que cuenta en este Parlamento. Todo esto ha sido la sesión de hoy, una sesión mucho más corta porque el candidato no ha replicado a cada uno de los grupos, y una sesión que ha terminado, como decimos, con la votación que estaba prevista. Nos vamos en unos segundos al Congreso de los Diputados para despedir ya este programa. Lo queremos hacer con la visión de Natalia Junquera, que hoy hace también una visión de lo que fue la primera jornada un tanto particular, fijándose sobre todo en las tribunas de invitados, en los pasillos, en las imágenes que no se ven en el foco que está dentro de lo que es el estrado. Las mujeres también protagonistas de esta sesión, entre ellas también la propia mujer de Ramón Tamames, los memes que se han sucedido a lo largo de esta moción de censura tan peculiar, tan extraordinaria, tan distinta, y los invitados que han estado presentes desde el primer momento, entre ellos Sánchez Dragó, que parece ser ha sido una mente pensante de que esto podría salir bien, y una mente también que ha sugerido al propio Grupo Vox que Ramón Tamames era el candidato ideal para un ejercicio como este. Ahí le vemos el candidato que ha estado presente desde el primer momento, aunque hablando muy poco. Bueno, pues Natalia ha hecho esa mirada diferente a lo largo de la jornada de ayer, y no sé, Natalia, hoy
¿qué imagen te llevas? ¿Cuál es esa imagen que no es tan obvia, pero que también ha estado presente a lo largo de esta segunda jornada y votación de la moción de censura? Pues hoy Ramón Tamames ha despachado a todos los grupos a los que no contestó ayer en prácticamente una frase. Creo que Inés Arrimadas, que tenía 10 minutos hoy de réplica, ha dedicado más tiempo a resumir lo que habían dicho los distintos grupos que el propio Tamames. Creo también, tantas horas después de que empezase este show o este esperpento, como lo han llamado, que a Ramón Tamames no le explicaron bien en qué consistía la moción de censura y cuál era su papel. Él se ha enfadado mucho porque le han reprochado, tanto el PP como el PSOE, en eso coincidían, que él había llegado aquí sin un programa de gobierno, y la verdad es que no ha expuesto un programa de gobierno, se ha limitado como a criticar distintas políticas del gobierno sin proponer alternativas, ¿no? Y yo creo que lo que mejor resume lo que ha pasado aquí este día y medio es las caras de los miembros del partido del presidente censurado, que salían eufóricos. De hecho, en la moción, el portavoz del PSOE, Patxi López, le ha llegado a dar las gracias a Ramón Tamames por presentarse voluntario de candidato a esta moción de censura, que ha permitido que ellos puedan exponer sus logros del gobierno y a la vez enfrentarse al modelo de la extrema derecha, en el que incluyen al PP y a Vox, ¿no? Yo creo que el mejor resumen son las caras del PSOE, que salen evidentemente contentos de lo que ha pasado aquí. Natalia Junquera, desde el Congreso de los Diputados, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y gracias a todos los que habéis seguido este programa especial de balance, de análisis express de lo que ha sido esta moción de censura. Ya sabéis que toda la información continúa aquí, en El País.